Nombre, edad y hace cuántos años sos vegano. Mi nombre es José Landín, tengo 25 años y hace aproximadamente 5 años que soy vegano. ¿Haces algún deporte, actividad física, estudio o labor que demande mucho desgaste de tu persona? Actividad física en este momento no estoy haciendo porque no tengo que encontrar los tiempos. Básicamente mis días se dividen entre la cocina, soy cocinero, trabajo aproximadamente entre 8 y 13 horas por día. De ahí habitualmente suelo irme a la cervecería o suelo irme a ensayar. Soy instrumentista también, toco la batería, el bajo, estudié un poco de piano, estudié un poco de bajo también y fui tenor del coro del conservatorio y a su vez también trabajo en una cervecería artesanal en la cual elaboramos por el momento 3 variedades distintas de cerveza. Es decir, tengo una vida bastante agitada y bastante movidita y todos los días se lleva la mayor parte de mi tiempo estas actividades. ¿Qué es el veganismo? ¿Cuándo surgió dicho movimiento y por qué entraste en él? El veganismo básicamente es un movimiento filosófico, ético, práctico que es bastante reciente. Su nombre es un neologismo derivado de acortar la palabra vegetariano. Si tengo que por ahí definir de dónde salen algunas recetas o algunas cuestiones con respecto a la nutrición, el uso de determinados productos, podemos llegar a referirnos a que sí hay una influencia fuerte de corrientes budistas o de corrientes filosóficas religiosas que por alguna manera decidieron abandonar el producto de alimentos de origen animal. Sin embargo, el veganismo no tiene ninguna relación con la religión ni con la espiritualidad, es una cuestión pura y exclusivamente ética. Es una decisión individual que responde, desde mi perspectiva, ¿no es cierto?, a abandonar los productos obtenidos por el mercado de la explotación animal. ¿Por qué entré al movimiento? Y son muchos los factores, quizás con un poco de tiempo pueda llegar a resolverlos, pero principalmente fue porque me parecía muy arbitrario poner en un pedestal a los perros y a los gatos como si fueran animales sagrados y animales por los que uno estaba dispuesto a llegar a herir a otra persona si se enteraba que los lastimaban, y por otro lado tener un pollo, una vaca o lo que fuere como si fueran un bien de consumo o una mercadería sin medir absolutamente nada lo que implicaban estos animales como individuos. Es decir, estaba trabajando en una cocina, para ser bien preciso, estaba trabajando en una cocina, me trajeron unos pollos, yo era omnívoro todavía, me pidieron que los desplumara, que los pelara, que los deshuesara y que los porcionara. Y lo cierto es que cuando los escaldé para sacar a las plumas y los tuve que poner sobre la mesa y vi su cuerpo, la fisionomía me pareció excesivamente similar a unos gatitos que yo acababa de adoptar. Y nada, me empezó ese ruido. Y a partir de ahí fue un camino sin viaje de ida. ¿Qué diferencia tiene el veganismo con el vegetarianismo? Las diferencias básicamente creo yo son los grados de involucración. El vegetarianismo acepta el uso de determinados productos fruto de la explotación animal como lo son la leche y el huevo. El veganismo por el contrario se propone como una decisión ética que implica ser consciente de todos los productos que uno ingiera o utilice o compre o lo que fuera, y que no provengan de esta industria, es decir, no utilizar derivados lácteos, no utilizar huevos, no utilizar calzado, no utilizar elementos de higiene testeados, no utilizar elementos de higiene que contengan algún producto de origen animal, no comprar mascotas, no favorecer el breeding o la cría indiscriminada de animales con fines netamente comerciales. El veganismo es una cuestión un poco bastante más profunda, te diría yo, que el vegetarianismo. ¿Cómo fue tu transición al veganismo? Antes de esto, ¿fuiste vegetariano? Y fue bastante natural. En un primer momento fui vegetariano, sí.
Como te contaba antes, cuando me tocó ver estos pollos, mi primera reacción fue, bueno, vamos a dejar de comer carne, pero vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que estaba un poco inseguro, no tenía buena información, en su momento no había tantísima información como hay ahora, el veganismo no estaba en boca de todo el mundo, el vegetarianismo tampoco. Entonces fue como me empecé a empujar un poquito hacia lo que era la investigación, a tratar de encontrar nuevos productos, conocerlos, cuestionarme también mis hábitos de consumo, empezar a leer absolutamente todas las etiquetas de lo que consumía, empezar a investigar con respecto a todos los ingredientes, aditivos, los orígenes, las propiedades alimenticias y nutricionales de cada producto, empezar a acercarme a los proveedores, a las dietéticas, a los verduleros. Fue para mí en particular encontrarme con una gama nueva de alimentos y de productos que no había tenido en cuenta, y todavía sigue siendo un eterno descubrir de nuevos cereales, nuevas legumbres, nuevos usos de estos cereales y de estas legumbres, así como también readaptaciones de algunos formatos que parecían ser patrimonio exclusivo del omnívoro, como por decirte un choripán, un pancho. No con eso estoy diciendo que lo que uno intente es comer algo parecido a la carne, no, para mí no pasa por ese lado, sino lo que uno intenta es romper la brecha entre las personas que consideran que es muy difícil con productos cuyo formato, de vuelta hago hincapié en esto, formato, sea similar a los productos tradicionales para permitir que la transición sea más amena. Mi consejo particular con respecto, o mi recomendación para quien le interese hacer la transición, es que se informen, que hay muchísimo material, que se acerquen en la cocina, que rompan con esta nueva costumbre de comprar absolutamente todo, que se acerquen, que entiendan que precisa práctica, pero que pueden hacer todo o la gran mayoría de lo que ustedes compran afuera en su casa. Con respecto al mito de las proteínas y vitaminas de la carne, ¿tuviste algún problema con eso o seguís alguna dieta rigurosa para no tener problemas de salud? Con respecto al mito de las proteínas y las vitaminas de la carne y el calcio de la leche y la proteína del huevo y no sé, toda la chorrada de entre comillas verdades que difunde el sistema tecnoindustrial basado en la explotación animal, la verdad que nunca tuve ningún problema. Hace 5 años que no consumo ningún producto de origen animal y no tengo deficiencias ni de vitamina B12, ni de hierro, ni tengo ninguna clase de deficiencia de calcio. No sigo una dieta rigurosa en el sentido de no tengo medidas las cantidades de absolutamente todo lo que como en cada momento del día, sino que trato de mantenerme consumiendo variado, de combinar legumbres y cereales, trato de estar atento a las cadenas de aminoácidos que preciso completar, utilizando determinadas verduras, determinadas legumbres, determinados cereales. Trato de no caer en monodietas, de no usar de la harina blanca de trigo, no consumo azúcar, intento consumir principalmente integrales, trato de cocinar lo menos posible la verdura, si puede ser al vapor, si puede no ser hervida, mejor. Pero básicamente intento que mi dieta sea lo más variada posible y lo más atractiva también. Para los que piensan que la cocina vegana es solo, ¿qué recetas recomendás y por qué? Para los que piensan que la cocina vegana es solo pasto, ¿y qué recetas recomiendo? Yo les diría que investiguen con respecto al seitán. El seitán es un producto clásico de la cocina vegana, es el resultado de, como te contaba antes, de la investigación budista con respecto a nuevos sustitutos. Básicamente tiene un contenido de un 23% de proteínas aproximadamente, es la proteína del trigo, y puede ser utilizada en muchísimos formatos para lo que sea, ya sea unas empanadas de, entre comillas, muchas comillas, carne cortada a cuchillo, unos bifes de seitán en la barbacoa. Se puede usar para la parrilla, se puede usar para muchísimas cosas, tiene un contenido alto de hierro, es muy simple de hacer
Y si somos un poquito vivos, podemos llegar a conseguir buen precio de gluten de trigo en distribuidores de panificación. La segunda receta que yo les diría, o al menos para mí ha sido un santo grial, son unos medallones que elaboramos con mis amigos de hongos portobelo con frutos secos. Son los hongos portobelo triturados como si fuera carne molida. A eso le incorporamos arroz koshihikari, linaza, le incorporamos nueces, girasol, maní, le incorporamos proteína en soja texturizada, harina de arvejas y que me estoy olvidando. Y junto a los hongos portobelo hacemos unos medallones como si fueran unas hamburguesas tipo patty, para ser bien básicos, que sirven perfecto a la parrilla, que tienen un sabor increíble y que están teniendo muy buena aceptación entre el público no vegano, así como también ser groseramente nutritivos. ¿Qué opinas sobre el informe de "Los veganos y vegetarianos creen que no matan animales, pero sí lo hacen", del ambientólogo Claudio Bertonati? Con respecto a lo que opina el ambientólogo Claudio Bertonati de que los veganos y vegetarianos creen que no matan animales pero sí lo hacen, y la verdad que me parece un supuesto súper estúpido, me parece una visión muy pedorra de la película. ¿Por qué me parece una pedorrada? Me parece una pedorrada porque de alguna manera es una excusa para quedarse comportándose como un sorete eternamente sin cuestionarse los hábitos de consumo, sin cuestionarse los patrones que uno repite, en tanto cómo lidia con su contexto o con su entorno. Me parece que es a su vez también súper simplista con respecto a lo que es el planteo vegano, porque desde mi perspectiva particular, el vegano no es un santo mesías que viene a bajar una verdad que nadie puede ver. El vegano solamente toma una decisión individual. Eso no. Ser vegano es una forma de simplificarle a la gente las decisiones que tomaste con respecto a tus patrones de consumo, desde mi perspectiva. Eso no significa que yo no mate animales o que no sé qué. El argumento este de que para poder comer vegetales hay que fumigar, y bueno, para poder caminar, cuando caminas, andás a ver qué cantidad de animales minúsculos estás aplastando. O sea, para mí es una visión un poco simplista, facilista y una linda manera de quedarse sin hacer una mierda, justificándose o diciendo fantochadas innecesarias como que los animales como que se pueden matar de forma humanitaria, no sé. Para mí, si partimos ya del supuesto de que el animal tiene que estar esclavizado para ser convertido en alimento solamente por una cuestión de gusto y por una cuestión de mercado, a mí me parece una estupidez garrafal. Y hablar de homicidio humanitario me suena ofensivo. Con respecto a la ropa, ¿qué marcas sabes que sí son veganas y cuáles mienten? Con respecto a la ropa, y la verdad que me dejaste en bolas. Yo por lo general elijo principalmente ropa de algodón, es decir, no utilizo ningún otro producto. No puedo tener borcegos, lamentablemente, salvo que me los mande a pedir a Buenos Aires, porque acá todavía en Córdoba no se fabrican borcegos con cuero vegetal. Pero bueno, la verdad que no te podría decir qué marcas son y qué marcas no, porque yo no elijo por marca. Es decir, no sé, elijo por materiales, elijo que sean de algodón, pura y exclusivamente. Desde las zapatillas, las medias, el calzoncillo, el pantalón, el cordón que tengo puesto de cinturón, la camisa que tengo puesta y el gorrito que tengo puesto, todo es de origen vegetal, todo es algodón o sintético. Y con respecto a dentríficos, fármacos, etc. Con respecto a dentríficos, fármacos y qué sé yo, la misma respuesta de recién. Yo particularmente me cepillo los dientes y cuando me tengo que bañar lo único que utilizo es el jabón Nivea de coco, que es el único que en teoría no contiene glicerina de origen animal. Con eso me higienizo todo el cuerpo y me baño. Me lavo la cabeza y todo, no uso un shampoo aparte ni nada. Sé que hay marcas y sé que hay empresas que
que han incluso largado sus shampoos con etiquetas. Creo que Biferdil tiene un Biferdil 100% vegano, pero lo cierto es que yo hace ya varios años que no utilizo prácticamente productos cosméticos. ¿Has tenido mucha tolerancia con gente que come carne o tuviste problemas al no tenerla? Lo cierto es que el mundo entero come carne. Yo no soy Mesías, no tengo la verdad absoluta, no creo tener la última respuesta, sino que simplemente yo he tomado una decisión individual y si de alguna manera quiero contagiarla, la voy a contagiar desde la prédica con el ejemplo. No lo voy a contagiar desde la imposición, ni señalando a nadie con el dedo, ni tratándolos de omnívoros. Mi búsqueda básicamente es que se vea que se puede vivir sin producto de origen animal, que no me convierte en más débil, más estúpido, más lo que fuera, sino que, qué sé yo estoy bien, me siento bien, mi entorno se siente bien, no molesto a nadie, no persigo a nadie. Cuestiono, sí, obviamente, pero no de forma violenta, no estoy buscando ganar. Sí he tenido problemas con respecto a la gente que te ve consumiendo carne y ya de entrada se siente agredida, por más de que vos no le digas absolutamente nada. Porque creo yo que se sienten cuestionadas en sus hábitos y en lo más profundo, pero lo cierto es que ni bien empiezo a ver que la conversación empieza a encarar por el lado de la violencia, por el lado de la intolerancia, yo ya escuché todas las boludeces que tenían para decirme con respecto al veganismo, para cuestionármelo, para lo que mierda fuera, y eso no me ha flaqueado la voluntad. Por ende, las tomo como de quien viene, discuto en la medida en la que se puede, siempre que sea razonable, siempre que partamos del respeto, discutamos, pero a mí nadie me saca de mi decisión, porque es mía y es la forma en la que yo me muevo con mi entorno, lo que yo consumo y lo que yo hago o dejo de hacer. Así que nada, siempre que me toca toparme con alguien groseramente intolerante, groseramente ignorante, y bueno, o uno más, qué sé yo no los tomo como todo lo que me voy a tener que fumar, porque lo mío es una decisión de por vida, no estoy esperando volver a comer carne, no lo anhelo y no lo considero dentro de lo que son productos alimenticios. ¿A qué tipo de protestas se ve vinculado al veganismo? Y el veganismo por lo general está vinculado con respecto a protestas de índole ambientalistas, siempre que estén relacionadas, en caso de que la búsqueda sea protestas relacionadas al supuesto vegano. Yo te podría dar los casos de acá de Córdoba, de estar en contra de las carreras de galgos, estar en contra del breeding, es decir, de la reproducción de animales para la venta, por ser de raza, por pedigree. Estar en contra también de las peleas de perros, estar en contra de los zoológicos, estar en contra de la doma ahí en Jesús María. Y a su vez también la experimentación animal en la universidad y en todo lo que involucre un cierto grado de violencia contra los animales, o sea que a un perro le han tirado un baldazo de agua hirviendo o a alguien que tenga, no sé, 50 perros hacinados en una casa. Todas esas protestas o esos conflictos involucran al veganismo. ¿Has participado en algún tipo de protesta, marcha o actividad de acción directa por el veganismo? He participado, sí, en protestas, en marchas y en actividades por el veganismo. Con respecto a la acción directa, todavía no. Me parece que eso es algo que hay que hacerlo con muchísima inteligencia y a sabiendas. Con acción directa me refiero a la liberación animal concretamente. Pero sí he participado en actividades de difusión, sí he escrito un recetario, sí tengo un blog en el cual subo constantemente recetas, sí organizo festivales en los que entrego todas las recetas de las cosas básicas que he investigado, sobre todo en las cosas que rompen la brecha: leches vegetales, carnes vegetales, repostería y panificación, quesos vegetales, qué sé yo. Trato de predicar con el ejemplo, como te digo. O sea, yo creo particularmente que
que uno puede cometer algunas acciones directas, uno puede liberar a algunos animales, pero que a la larga esos animales están puestos ahí porque existe una demanda constante. Entonces si uno boquetea y si uno termina boicoteando una empresa concreta, en la medida en la que exista la demanda, porque la sociedad todavía está predispuesta y está cómoda con consumir productos de origen animal, no se va a cambiar, y no se va a romper, porque podés modificarle la vida de un animal, pero a la larga ese animal va a ser reemplazado por otro animal, porque para la industria es pura y exclusivamente materia prima, es como si se le perdiera un grano de un cereal. Yo creo particularmente que hay que atacar la cultura y que hay que dar la lucha en ese terreno, porque hay que sacarlos de esos espacios de comodidad y hacerlos entender que están haciendo algo que es injusto, que es arbitrario y que para el colmo está destruyendo el medio ambiente. ¿El veganismo tiene algún tipo de relación con la política? Si el veganismo tiene algo que ver con respecto a la política, y yo te diría que con respecto a la política partidaria no tiene un carajo que ver, porque la política partidaria básicamente es un juego estratégico de partidos para ver quién se queda con la tajada más grande de la torta, pero sí es político el veganismo, como todo en la vida. Todo posicionamiento que uno tome tiene una fuerte raigambre política. En mi caso particular es fuertemente político porque es el derivado de mi visión libertaria y de mi búsqueda libertaria que desde chico he tratado de construir y tratado de llevar a la práctica, en la búsqueda de la coherencia, en la búsqueda de no oprimir a nadie, de no explotar a nadie, de no formar parte de las formas de violencia social. Es político, como todo en la vida, sí, pero no es político partidario. Muy por el contrario, yo creo que hacer una decisión individual que puede llegar a tener un desarrollo colectivo, pero para mí es principalmente una decisión individual, tiene una fuerte raigambre, un posicionamiento con respecto a todo lo que a uno lo rodea. ¿Crees que algún día la población de todo el mundo será vegana o veganos? Y la verdad que se me hace un poco difícil imaginármela, y creo yo por ahí que la cuestión del término vegano es pura y exclusivamente para referirse a una posición en contra de algo. Yo creo que sí, no te digo vegano, pero sí va a tener que empezar a cuestionarse la población global, sus patrones de consumo, sus hábitos alimenticios y la forma en la que interactúa con los animales, porque estamos viviendo una ficción y estamos viviendo en un sistema basado en el usar y tirar, y eso es fecha de vencimiento desde mi perspectiva particular. ¿Algún consejo que quieras darle a los más jóvenes que quieran iniciarse en este estilo de vida, lucha y forma de pensar? ¿Algún consejo para darle a las personas que quieran iniciarse en el veganismo o que quieran abandonar un poco el consumo y el uso de productos de origen animal? Mi recomendación particular es que investiguen, que no se rindan, que no se dejen llevar por el que dirán o por las boludeces, sino que si realmente lo sienten y si está en su corazón, y bueno, que investiguen, que contacten a gente que sepan que ya lo hacen, que traten de lean mucho, para todo en la vida, no solamente para esto del veganismo. Que entiendan que por ahí parece un poquito complicado al principio, porque estamos rompiendo con algo muy profundo, que es la manera en la que comemos, la manera en la que nos vestimos, la manera en la que hacemos todo prácticamente. Pero que de a poquito vayan haciendo la transición si realmente nace desde su corazón. No consideren que el veganismo es un cetro mágico que te toca y de golpe sos el más santo de todos, el más bonito de todos, el más libertario, el más punky, el más lo que sea. No, el veganismo es un horizonte, es una búsqueda, es una construcción de todos los días, es justamente eso, es el marco ético, el contexto ético con el que uno se desenvuelve y se mueve en su entorno, la forma en la que uno compra, la forma en la que uno produce, trabaja. Para mí, si tengo algo para decir, es que no se rindan, que es un poquito complejo, pero que a la larga
trae muchísimas más satisfacciones, porque te permite tener una noción muchísimo más clara de tus consumos, de qué es lo que llevas a tu organismo, de cómo te desarrollas, de cómo te mueves. Sin más, te dejo este último punto para que dejes algún saludo o mensaje a quien vea esto, a algún amigo. Muchas gracias por todo. Si tengo que mandar un saludo, un mensaje, en primera medida, un gran abrazo para vos. Hace tiempo que no te veo y que en buena hora me hayas hecho llegar estas preguntas que me han hecho de vuelta volver a cuestionarme un poco lo que hago en el cotidiano. Por otro lado, le quiero mandar un gran abrazo a todo el colectivo que me contiene, que en primera medida es Laberinto Cocina Instintiva, que son mis compañeros del cotidiano, la gente con la que construimos el emprendimiento. A Ámbar Cerveza Artesanal, que es la cervecería en la que también estoy trabajando. A los pibes de las bandas en las que toco, Serafín, Torino Trío. Y finalmente a mi colectivo hermoso, que es Cabezas de Tormenta, que es de alguna manera la nube sobre la que todos estamos flotando en este cielo que es la búsqueda de la construcción cultural. Fuera de eso, muchísimas gracias de vuelta por haberme hecho la entrevista. Un gran abrazo para todas las personas que me conocen y muchísimas gracias por tomarse la molestia de escuchar esta chorrada de sandeces que tienen para salir de mi boca.